La infinita alteza de nuestro fin sobrenatural nos exige especial mortificación o abnegación. Hemos visto en el capítulo precedente que nuestro Señor en el Sermón de la Montaña ordena la mortificación de los más pequeños movimientos interiores desordenados de ira, sensualidad y orgullo, ya que estamos en obligación, dice él mismo, de ser perfectos como es perfecto el Padre Celestial, puesto que somos participantes de su vida íntima y llamados a contemplarle directamente como Él se contempla y amarle como se ama a Él. Por el hecho de haber sido llamados a un fin sobrenatural de infinita grandeza, que es el mismo Dios en su vida íntima, no basta que vivamos según la recta razón, sometiéndole las pasiones. Nos es preciso además obrar siempre, no sólo como seres racionales, sino como hijos de Dios, subordinando la razón a la fe, de tal modo que la caridad sobrenatural inspire todos nuestros actos. Esto nos obliga al deshacimiento de todo aquello que sea mero interés terreno, de todo lo que no sea medio para llegar a Dios y llevarle a otras almas. En este sentido hemos de combatir la extremada y natural solicitud que absorbería nuestra actividad en detrimento de la vida de la gracia. Es esta doctrina de San Pablo, en virtud de este principio: si por el bautismo habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Deleitaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque muertos estáis ya y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir, pues, los miembros del hombre terreno, la concupiscencia desordenada y la avaricia, la ira y la maledicencia, serán citas. También escribe a los Efesios: pues por Él es por quien unos y otros tenemos cabida con el Padre, unidos en el mismo Espíritu. Así que ya no sois extraños ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y domésticos de Dios, para llegar a ser morada de Dios por medio del Espíritu Santo. De forma que, aunque uno no se obligue a la práctica efectiva de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, debe, no obstante, tener el espíritu de estos consejos, es decir, espíritu de deshacimiento. Cita: el tiempo es corto, y así lo que importa es que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se huelgan como si no se holgasen, y los que hacen compras como si nada poseyesen, y los que gozan del mundo como si no gozasen de él, porque la escena de este mundo pasa en un momento. Cita: hay que evitar el instalarse en este mundo. Si se pretende llegar a Dios y se desea aprovechar el tiempo para ir a la eternidad, la infinita alteza de nuestro fin sobrenatural pide total abnegación en las cosas humanas, por legítimas que sean, pues podríamos dejarnos absorber por ellas, con detrimento de la vida de la gracia. Estos principios son particularmente ciertos para los apóstoles. Cita: ninguno que sea alistado en la milicia de Dios debe embarazarse con negocios del siglo, a fin de agradar a aquel que le alistó como soldado. Cita: asimismo, el soldado de Cristo ha de evitar embarazarse con las cosas del mundo, y ha de hacer uso de él como si no lo hiciera. De lo contrario sería como címbalo que suena, y perdería el espíritu de Cristo. Sería como sal desazonada, que sólo sirve para ser tirada y pisoteada por los hombres. Nada más cierto que esto. Para las cosas terrenas ha de tener el cristiano un gran despego, una gran abnegación que se le exige, la infinita elevación hacia la cual camina y a la que debe aproximarse con mayor rapidez cada día, porque cuanto más nos acercamos a Dios, más somos atraídos por Él. Necesidad de la imitación de Jesús crucificado. Un cuarto motivo por el cual nos es necesaria la mortificación es la necesidad de imitar a Jesús crucificado. Él mismo nos dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, lleve su cruz todos los días. San Pablo añade: y siendo hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, con tal, no obstante, que padezcamos con Él, a fin de que seamos con Él glorificados. A la verdad, yo estoy persuadido de que los sufrimientos de la vida presente no son de comparar con aquella gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Es evidente que este espíritu de desprendimiento nos obliga tanto más cuanto estamos llamados a vida interior más alta, más fecunda y comunicativa, en la que debemos seguir muy de cerca los ejemplos de Jesucristo, que vino
no a la manera de un filósofo o un sociólogo, sino como Salvador, y que, como tal, por salvarnos quiso morir en la cruz. No vino a realizar obra humana de filantropía, sino una obra divina de caridad, hasta el sacrificio supremo, que es la mejor prueba del amor. Este es el sentido de las enseñanzas de San Pablo. El apóstol de los gentiles vivió profundamente lo que enseñó, por eso pudo escribir, narrándonos su vida llena de sufrimientos. Cita. Mas este tesoro lo llevamos en vasos de barro, para que se reconozca que la grandeza del poder es de Dios y no nuestra. Nos vemos acosados de toda suerte de tribulaciones, pero no por eso perdemos el ánimo. Nos hallamos en graves apuros, mas no desesperamos. Somos perseguidos, mas no abandonados. Abatidos, mas no enteramente perdidos. Traemos siempre en nuestro cuerpo por todas partes la mortificación de Jesús, a fin de que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos. Así es que la muerte imprime sus efectos en nosotros, mas en vosotros la vida. Sí, la cita. Santo Tomás, en su comentario a esta segunda epístola de los Corintios, escribe: si los apóstoles hubieran sido ricos, poderosos y nobles según la carne, toda su obra hubiera sido atribuida a ellos mismos y no a Dios. Pero como fueron pobres y despreciados, todo lo que de sublime hubo en su ministerio es atribuido a Dios. Por eso quiso el Señor que estuvieran expuestos a las tribulaciones y a la mofa, y por haber tenido confianza en Dios y esperanza en Jesucristo, no fueron confundidos. Soportaron pacientemente las pruebas y los peligros de muerte para alcanzar así, como el Salvador, una vida gloriosa. Cierra cita. San Pablo añade: pues yo tengo para mí que Dios a nosotros, los apóstoles, nos trata como a los últimos hombres. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la sufrimos con paciencia. Nos ultrajan y retornamos súplicas. Somos, en fin, tratados hasta el presente como la basura del mundo, como la escoria de todos. Cierra cita. Verdaderamente llevaron sus cruces y fueron así formados a imagen de Jesús crucificado para continuar la obra de la redención con los mismos medios que empleara el Redentor. Este espíritu de desprendimiento a imitación de nuestro divino Redentor fue notabilísimo durante los 3 siglos de persecución que siguieron a la fundación de la Iglesia. No hay sino repasar las cartas de San Ignacio de Antioquía y las actas de los mártires. Idéntico espíritu de menosprecio del mundo e imitación de Jesucristo se vuelve a encontrar en los santos todos, antiguos y modernos, en un San Benito, Bernardo, Domingo, Francisco de Asís, Teresa y Juan de la Cruz, más tarde en San Benito José de Labre y el Santo Cura de Ars, y en los últimamente canonizados como San Juan Bosco y San Juan Cotolengo. Este espíritu de deshacimiento y de abnegación es la condición de una estrecha unión con Dios, de la que se desborda siempre renovada la vida sobrenatural, a veces prodigiosa en favor del bien eterno de las almas. Esto nos lo demuestra la vida de los santos sin excepción, con cuyos ejemplos deberíamos alimentar cada día nuestras almas. El mundo tiene necesidad no tanto de filósofos o sociólogos, como de santos que continúen siendo la viva imagen del Redentor entre nosotros. Tales son manifiestamente las razones que abogan por la necesidad de la mortificación o abnegación según San Pablo. Primero, las consecuencias del pecado original que nos inclinan al mal. Segundo, las consecuencias de nuestros pecados personales. Tercero, la infinita elevación de nuestro fin sobrenatural. Y cuarto, la necesidad de imitar a Jesús crucificado. Y estos son justamente los 4 motivos olvidados por el naturalismo práctico, que han vuelto a brotar hace algunos años en el americanismo y en el modernismo. Estos 4 motivos de mortificación pueden reducirse a 2: aborrecimiento del pecado y amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tal es el espíritu de santo realismo y, en el fondo, de cristiano optimismo que ha de inspirar la mortificación externa e interna de la que hemos de hablar más detenidamente. La verdadera respuesta al naturalismo práctico es la de amor de Jesús crucificado, que inclina a hacerse semejantes a Él y a salvar las almas por los mismos medios que Él empleó. Así entendida, la mortificación o abnegación, lejos de destruir la naturaleza, la hace libre, la restaura y la sana.
Nos hace además comprender el profundo sentido de la máxima: servir a Dios es reinar, es decir, reinar sobre nuestras pasiones, sobre el espíritu del mundo, sobre sus falsas máximas y ejemplos, sobre el demonio y su malignidad. Es reinar con Dios, participando más y más de su vida íntima en virtud de esta gran ley. Si la vida no desciende, va subiendo. El hombre no puede vivir sin amor. Y si renuncia al interior que conduce a la muerte, es que abre más y más su alma al amor divino y a las almas en Dios, que es lo que dijo el Salvador: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y ríos de agua viva saldrán de su corazón, para provecho eterno de las almas. Capítulo cuarto. De los pecados que se han de evitar, sus raíces y sus consecuencias. Después de haber tratado en general de la necesidad de la mortificación por razón de las consecuencias del pecado original y de nuestros pecados personales, de la infinita alteza de nuestro fin último y de la necesidad de imitar a Jesús crucificado, es muy conveniente tratar detalladamente de los principales pecados que hemos de evitar y examinar sus raíces y consecuencias. Santo Tomás lo hace al tratar de los 7 pecados capitales, y lo que dice nos permite hacer un detenido y profundo examen de conciencia, máxime si pedimos luz al Espíritu Santo, a fin de poder ver desde un plano elevado las fallas de nuestra alma, como el mismo Señor las ve. Los dones de ciencia y de consejo pueden ayudar no poco a lo que nos diga la prudencia cristiana, mediante la cual se forma y desarrolla en nosotros una conciencia recta y segura, más esclarecida cada vez. Examinemos en primer lugar cuáles son las raíces de los pecados capitales, después trataremos de sus consecuencias. Raíces de los pecados capitales. Como enseña el Papa San Gregorio Magno, y después de él y de manera más profunda Santo Tomás, los pecados capitales de vanagloria o vanidad, de pereza, de envidia, de ira, de avaricia, de gula y de lujuria, no son los más graves de todos, pues son menores que los de la herejía, apostasía, desesperación y de odio a Dios, pero son los primeros a los que se inclina nuestro corazón y nos conducen a alejarnos de Dios y a otras faltas aún más graves. El hombre no llega de repente a una perversidad absoluta, sino poco a poco. Examinemos primero en sí misma la raíz de los 7 pecados capitales. Todos ellos se originan, dice Santo Tomás, en el amor desordenado de sí mismo o en el egoísmo, que no nos deja amar a Dios sobre todas las cosas y nos inclina a apartarnos de Él, como dice San Agustín. Cita: dos amores han construido dos ciudades, el amor de sí propio hasta el menosprecio de Dios construyó la ciudad de Babilonia, es decir, del mundo y de la inmoralidad, mientras que el amor de Dios hasta el menosprecio de sí mismo levantó la ciudad de Dios. Es evidente que pecamos, es decir, que nos desviamos de Dios y nos alejamos de Él cada vez que nos inclinamos a un bien creado de una manera no conforme con la voluntad divina. Esto acontece únicamente como consecuencia de un amor desordenado de nosotros mismos, que viene a ser así la fuente de todo pecado. Por consiguiente, no solo es necesario moderar ese desordenado amor o egoísmo, sino que es preciso mortificarlo para que ocupe su lugar el amor ordenado. Es este un acto secundario de caridad, mediante el cual el justo se ama a sí mismo por Dios y para Él, para glorificarle en la eternidad, mientras que el pecador en estado de pecado mortal se ama a sí mismo sobre todas las cosas, y prácticamente se antepone a Dios. El justo ama a Dios más que a sí, y debe además amarse en Dios y por Dios. Debe amar su cuerpo de tal manera que sirva al alma, en vez de servirle de obstáculo para la vida superior. Ha de amar su alma conduciéndola a participar eternamente de la vida divina. Ha de amar su inteligencia y voluntad, de modo que cada vez participen más de la luz y del amor de Dios. Este es el profundo sentido de la mortificación del egoísmo, del amor propio y de la propia voluntad, opuesta a la voluntad de Dios. Hay que evitar que la vida descienda, y por el contrario, hacer que se eleve hacia aquel que es fuente de todo bien y de toda beatitud. Nada más cierto que esto. El amor desordenado de nosotros mismos nos conduce a la muerte.
según las palabras del Salvador. Cita: el que ama su alma la perderá, mas el que la aborrece en este mundo la conserva para la vida eterna. Entre los santos este amor de Dios llega hasta el menosprecio de sí mismo, es decir, hasta el menosprecio real y efectivo de todo lo que hay de desordenado en nosotros. De este desordenado amor, raíz de todos los pecados, nacen las tres concupiscencias de que habla San Juan, cuando dice: todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, lo cual no nace del Padre sino del mundo. Estas son en efecto las tres grandes manifestaciones del espíritu del mundo con relación a los bienes del cuerpo, a los bienes externos y a los bienes del espíritu. Por eso se confunde con frecuencia en esos tres órdenes, el bien aparente con el bien real. Observa Santo Tomás que los pecados carnales son más vergonzosos que los del espíritu, porque nos rebajan al nivel del animal, pero que los del espíritu, los únicos que hay en el demonio, son más graves, porque van más directamente contra Dios y nos alejan más de Él. La concupiscencia de la carne es el deseo desordenado de lo que es o parece útil a la conservación del individuo o de la especie. De este amor sensual provienen la gula y la lujuria. La voluptuosidad puede llegar a ser como un ídolo y cegarnos más y más. La concupiscencia de los ojos es el deseo desordenado de lo que agrada a la vista, del lujo, de las riquezas, del dinero que nos procura los bienes terrenos. De ella nace la avaricia. El avaro termina por hacer de su tesoro escondido un dios, y le adora y sacrifica todo: tiempo, fuerzas, familia y a veces hasta la eternidad. La soberbia de la vida es el desordenado amor de la propia excelencia, de todo aquello que pueda hacerla resaltar por difícil y duro que parezca. El que se deja llevar por la soberbia acaba haciéndose a sí mismo su propio Dios, como Lucifer, donde pueden originarse todos los pecados y la perdición. Por aquí se echa de ver la importancia de la humildad, virtud fundamental, como el orgullo es la fuente de todo pecado. San Gregorio y Santo Tomás enseñan que la soberbia es más que un pecado capital. Es la raíz de la cual proceden sobre todo cuatro pecados capitales: la vanidad o vanagloria, la pereza espiritual o tristeza que agria, la envidia y la ira. La vanidad es el amor desordenado de alabanzas y honores. La pereza espiritual se entristece pensando en el trabajo requerido para santificarse, con la consideración del bien espiritual de las buenas obras, por el esfuerzo y abnegación que demandan. La envidia nos hace entristecer del bien del prójimo, en cuanto nos parece opuesto a nuestro propio bien. La ira, cuando no es una indignación justificada, sino un pecado, es un movimiento desordenado del alma, que nos inclina a rechazar violentamente lo que nos desagrada. De ahí las disputas, injurias y vociferaciones. Esos pecados capitales, sobre todo la pereza espiritual, la envidia y la ira, engendran pésima tristeza que apesadumbra el alma, y son todo lo contrario de la paz espiritual y del gozo que son los frutos de la caridad. Todos estos gérmenes de muerte deben al hombre no sólo moderar, sino mortificarlos. El germen radical es el egoísmo, del cual proceden las tres concupiscencias, que paren, a su vez, los 7 pecados capitales. Esto es lo que hace decir a San Pablo: si viviereis según la carne, moriréis, mas si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que vemos en la vida de los santos, en los que la gracia acabó por dominar a todas las inclinaciones de la naturaleza caída, para restaurarla, sanarla y comunicarle vida superior? Esto es evidente para el sentido cristiano, y la práctica generosa de tal mortificación dispone el alma a otra más profunda purificación que Dios mismo realiza, con el fin de destruir totalmente los gérmenes de muerte que todavía subsisten en nuestra sensibilidad y en nuestras facultades superiores. Pero no basta considerar las raíces de los 7 pecados capitales, preciso es examinar sus consecuencias. Consecuencias de los 7 pecados capitales. Por reliquias o consecuencias del pecado, se entienden generalmente las malas inclinaciones que los pecados dejan, por decirlo así, en nuestro temperamento, aun después de borrados por la absolución, del mismo modo que la concupiscencia, que es consecuencia del pecado original,
permanece después del bautismo como una herida que va cicatrizando. Mas también puede entenderse por consecuencias de los pecados capitales, los demás pecados que en ellos tienen origen. Los pecados capitales se llaman así porque son como cabeza o principio de otros muchos. Tenemos primero inclinación hacia ellos y después, por ellos, hacia otras faltas a veces más graves. Así es como la vanagloria o vanidad engendra la desobediencia, la jactancia, la hipocresía, las disputas, la discordia, el afán de novedades, la pertinacia, que son el camino de las más lamentables caídas y aun de la apostasía. La pereza espiritual, el disgusto de las cosas espirituales y del trabajo en la santificación en razón del esfuerzo que exige, es vicio directamente contrario al amor de Dios y a la santa alegría que de él nace. Engendra la malicia, el rencor o amargura hacia el prójimo, la pusilanimidad ante el deber, el desaliento, la ceguera espiritual, el olvido de los preceptos, el buscar las cosas prohibidas, dejándose arrastrar por la pendiente del orgullo, de la vanagloria y de la pereza espiritual. Muchos han perdido su vocación. Asimismo, la envidia o desagrado voluntario del bien ajeno, como si fuera un mal para nosotros, engendra el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría del mal ajeno y la tristeza por sus triunfos. La gula y la sensualidad engendran a su vez otros vicios, y pueden conducir a la ceguera espiritual, al endurecimiento del corazón, al apego a la vida presente hasta perder la esperanza de la eterna, y el amor de sí propio hasta el odio de Dios y a la impenitencia final. Los pecados capitales con frecuencia son mortales, solo son veniales cuando la materia es leve o no ha sido total el consentimiento. Pueden existir de una manera muy vulgar y baja, como en muchas almas en pecado mortal, o bien pueden existir también como lo nota San Juan de la Cruz, en un alma en estado de gracia, como otras tantas desviaciones de la vida espiritual. Por eso se habla a veces de la soberbia espiritual, de la gula espiritual, de la sensualidad y de la pereza espiritual. La soberbia espiritual inclina, por ejemplo, a huir de aquellos que nos dirigen reproches, aun cuando tengan autoridad para ello, y nos lo dirijan justamente, también puede llevarnos a guardarles cierto rencor en nuestro corazón. Cuanto a la gula espiritual, podría hacernos desear consuelos sensibles en la piedad, hasta el punto de buscarnos en ella más a nosotros que al mismo Dios. Es, con el orgullo espiritual, el origen del falso misticismo. Felizmente, a diferencia de las virtudes, estos vicios no son conexos, se pueden poseer los unos sin los otros. Muchos son hasta contrarios, de forma que no es posible ser avaro y pródigo al mismo tiempo. Mas son muy numerosas las virtudes que debemos practicar, unas 40 si se tienen en cuenta todas las anexas y las principales. Y exceptuando la justicia, cada una es un término medio entre dos vicios opuestos, uno por exceso como la temeridad y el otro por defecto como la cobardía. Además, ciertos defectos se parecen a otras virtudes, como el orgullo a la magnificencia, y es necesaria la discreción o prudencia cristiana para distinguirlos adecuadamente. De lo contrario, podrían sonar algunas falsas notas en el concierto de las virtudes. Se confundiría acaso pusilanimidad y humildad, razón y justicia, debilidad y misericordia. El examen de conciencia. La enumeración de todos estos tristes frutos del desordenado amor de sí mismo debe llevarnos a hacer un serio examen de conciencia y nos enseña además que el terreno de la mortificación es muy extenso. Si queremos vivir profunda vida cristiana, tal examen de conciencia es declarado inútil por los quietistas, porque dicen el corazón humano es inescrutable, lo declaran hasta por judicial, como a toda reflexión sobre sí mismo que impediría pensar en Dios con pura fe. Pero es indudable que esas son aberraciones a las que es fácil responder, pues precisamente la dificultad de conocer la verdadera naturaleza de nuestros sentimientos interiores es la razón de examinarla a fondo, y este examen, lejos de apartarnos del pensamiento de Dios, nos vuelve a Él, y aún es preciso pedirle su luz para ver un poco el alma como Dios mismo la ve, para ver el día o la semana que han pasado, como si los viéramos escritos en el libro de la vida, como los veremos el día del último juicio. Por esto hemos de repasar cada noche, con humildad y contrición,
las faltas cometidas de pensamiento, palabra, acción y omisión. Por otra parte, en el examen se ha de evitar el exceso contrario al de las quietistas, es decir, la minuciosa investigación de las más pequeñas faltas, tomadas en su materialidad, pues semejante esfuerzo podría hacernos caer en los escrúpulos y olvidar cosas más importantes. Se trata menos de hacer una completa enumeración de las faltas veniales, que de investigar y acusar sinceramente el principio de donde generalmente proceden en nosotros. Para curar una erupción no se cuida separadamente cada una de las manchitas que aparecen en la piel. Más eficaz es purificar la sangre. En fin, en el examen de conciencia no debe el alma detenerse demasiado en la consideración de sí misma, dejando de mirar a Dios. Debe, por el contrario, preguntarse dirigiendo su mirada al Señor: ¿cómo juzgará Dios este día o semana mía que ahora termina? ¿He sido mía o he sido de Dios en este día? ¿Le he buscado a Él o me he buscado a mí misma? Así, sin turbación, el alma ha de juzgarse, desde un plano elevado, a la luz de los divinos preceptos, tal como se juzgará en el último día. Tal es la alteza y las santas exigencias de la conciencia cristiana, inmensamente superior a la de un simple filósofo. Pero, como dice Santa Catalina de Siena, hablando de esta materia, no separemos la consideración de nuestras faltas del pensamiento de la infinita misericordia. Miremos al contrario nuestra fragilidad y miseria a la luz de la infinita bondad que nos levanta. El examen hecho de este modo, lejos de desalentarnos, hará aumentar nuestra confianza en Dios. La vista de nuestros pecados nos hace así comprender, por contraste, el valor de la virtud. Con mucha verdad se ha dicho: lo que mejor nos hace comprender cuánto vale la justicia es el dolor que la injusticia nos produce. Es preciso que la vista de la injusticia que cometimos y el pesar de haberla cometido hagan nacer en nosotros el hambre y sed de justicia. Es necesario que la fealdad de la sensualidad nos revele, por contraste, la hermosura de la pureza, que el desorden de la ira y de la envidia nos haga comprender el alto valor de la mansedumbre y de la caridad, que el conocimiento de las desastrosas consecuencias de la pereza espiritual reanime en nosotros el deseo de generosidad y gozo espiritual, que, en fin, las aberraciones de la soberbia nos ilustren acerca de la alta sabiduría y grandeza de la verdadera humildad. Por todos estos motivos, una de las mejores maneras de hacer el examen de conciencia es dirigirnos por aquellas palabras del Salvador: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pidamos al Señor que nos inspire el santo aborrecimiento del pecado, que nos separa de la divina bondad, de la que tantos beneficios hemos recibido y hemos de esperar para lo venidero. Ese santo odio del pecado no es, en cierto modo, sino el reverso del amor de Dios. Es imposible amar profundamente la verdad sin detestar la mentira, amar de corazón el bien y el soberano bien, que es Dios, sin que a la vez detestemos todo lo que nos separa de Dios. Existe en el corazón de los santos más humildes y amables un santo aborrecimiento del pecado, fuerte como su amor a Dios. En el corazón inmaculado de María hay, como consecuencia de su ardiente caridad, tan profundo aborrecimiento del mal, que la hace terrible al demonio. Y éste, dice el beato Grignon de Montfort, sufre más de ser vencido por la humildad y el amor de María, que de ser directamente aplastado por el infinito poder de Dios. Pidamos al corazón inmaculado de María y al Sagrado Corazón del Salvador, horno ardiente de caridad, este santo odio al pecado, este santo odio a la soberbia, a la pereza espiritual, a la envidia, a la cólera, a la maledicencia y a la sensualidad, para que día a día vaya en nosotros en aumento la verdadera caridad, el amor de Dios y el de las almas en Dios. La manera de evitar la soberbia es pensar con frecuencia en las humillaciones del Salvador y pedir a Dios la virtud de la humildad. Para reprimir la envidia, hemos de rogar por el prójimo, deseándole el mismo bien que para nosotros deseamos. Aprendamos igualmente a reprimir luego los movimientos de ira, alejándonos de los objetos que la provocan y obrando y hablando con dulzura. Esta mortificación es absolutamente indispensable para adelantar seriamente en el camino de la santidad. Pensemos en las mortificaciones de los santos, o en los ejemplos que nos dan los siervos de Dios, tal como un padre Lacordaire.
quien temiendo dejarse arrastrar a la soberbia por sus ininterrumpidos éxitos, se imponía terribles mortificaciones. Sentía ciertos días en que predicaba en Notre Dame que por su alma pesaba una gran corriente de gracia para la conversión de sus oyentes, y que, si se dejaba dominar por la soberbia, esa corriente podía cesar inmediatamente y resultar estéril su predicación. Pensemos también nosotros que tenemos que salvar nuestra alma y que en nuestro derredor hay mucho bien que hacer, sobre todo en el orden espiritual. No echemos en olvido que debemos trabajar por el bien eterno de los demás y emplear para conseguirlo los medios que el Salvador nos enseñó. La muerte progresiva al pecado mediante el progreso en las virtudes y sobre todo en el amor de Dios. Complemento. Pecados de ignorancia, de debilidad y de malicia. Por varios conductos nos llega la noticia de que entre ciertas gentes se va extendiendo la opinión de que solamente es mortal el pecado de malicia, y que los pecados llamados de ignorancia y de debilidad no lo son nunca. Preciso es recordar sobre esta cuestión las enseñanzas de la teología tal como las formula con gran profundidad Santo Tomás en su Suma Teológica. Pecado de ignorancia es el que proviene de una ignorancia voluntaria y culpable, llamada ignorancia vencible. El de debilidad es el que se origina en una pasión violenta que disminuye la libertad y arrastra a la voluntad a dar su consentimiento. El pecado de malicia es aquel que se comete con plena libertad, cuasi de industria, expresamente y a veces con premeditación, y aun sin pasión ni ignorancia. Veamos lo que Santo Tomás nos dice de cada uno de ellos. Pecados por ignorancia. Con relación a la voluntad, la ignorancia puede ser antecedente, consiguiente o concomitante. La ignorancia antecedente es aquella que en ninguna forma es voluntaria y se llama moralmente invencible. Por ejemplo, creyendo tirar contra un león en una espesa selva, un cazador mata a un hombre cuya presencia no podía soponer. En este caso no hay pecado voluntario, sino únicamente material. La ignorancia consiguiente es aquella que es voluntaria, al menos indirectamente, por la negligencia que ha existido en enterarse de lo que uno podía y debía saber. Se le llama ignorancia vencible porque hubiera sido posible librarse de ella, y así es causa de pecado formal, indirectamente voluntaria al menos. Por ejemplo, un estudiante de medicina, después de varios años de mucho callejear y estudiar poco, por influencias o por casualidad, recibe su diploma de doctor. Como ignora casi todo lo pertinente al arte de la medicina, un día le acontece que acelera la muerte de un enfermo en vez de curarlo. No hay en este caso pecado directamente voluntario, pero sí indirectamente que puede ser grave, ya que es posible llegar al homicidio por imprudencia o grave negligencia. Ignorancia concomitante es aquella que no es voluntaria, pero que de tal forma acompaña al pecado que aunque ella no existiera, se pecaría lo mismo. Es el caso, por ejemplo, de un hombre vengativo que desea matar a su enemigo, y un mal día lo mata sin saber creyendo matar una cabra en la espesura del bosque, caso que manifiestamente difiere de los dos anteriores. Se sigue de ahí que la ignorancia involuntaria o invencible no es pecado, mas la voluntaria o vencible lo es, más o menos grave según la gravedad de las obligaciones a las que uno falta. Tal ignorancia no libra del pecado, porque ha habido negligencia, únicamente disminuye la culpabilidad. La ignorancia involuntaria o invencible, en cambio, excusa totalmente de pecado, suprime la culpabilidad. La concomitante no libra del pecado, porque aunque no hubiera existido, se habría pecado igualmente. La ignorancia invencible se designa con el nombre de buena fe. Para que realmente se la pueda llamar invencible o involuntaria, es preciso que moralmente no sea posible librarse de ella. No es posible tal ignorancia en cuanto a los más fundamentales preceptos de la ley natural. Hay que hacer el bien y evitar el mal. No hagas a otro lo que no quisieras que te hicieran a ti. No matarás, no robarás, adorarás a un solo Dios. Aunque no sea sino por el orden del mundo, por la vista del cielo estrellado y el conjunto de la creación, la mente humana posee al menos la probabilidad de la existencia de Dios, ordenador y legislador supremo, y cuando el hombre llega a esta probabilidad, está en la obligación estricta de ir más adelante en esa investigación,
De lo contrario, ya no se mantiene la buena fe verdadera o ignorancia involuntaria e invencible. Lo mismo se puede decir de un protestante que llega a la convicción de que probablemente el catolicismo es la verdadera religión. Tiene obligación de informarse con seriedad y pedir luz a Dios nuestro Señor. De lo contrario, como dice San Alfonso, comete pecado contra la fe, al negarse a emplear los medios necesarios para llegar a ella. Con frecuencia las personas piadosas no consideran suficientemente los pecados de ignorancia que muchas veces cometen, por no considerar como podrían, y sería su obligación, los deberes religiosos, o los deberes de Estado, o también los derechos y cualidades de los demás, superiores, iguales o inferiores con quienes tienen que tratar, porque somos responsables no solo de los actos desordenados que realizamos, sino también de las omisiones del bien que podríamos hacer si tuviéramos verdadero celo de la gloria de Dios y la salud de las almas. Una de las causas de los males actuales de la sociedad está en el olvido de aquellas palabras del Evangelio. Los pobres son evangelizados, y en la indiferencia de los que, poseyendo cosas superfluas, no se preocupan de los que nada tienen. Pecados de debilidad. Llámase pecado por debilidad o flaqueza al que proviene de una violenta pasión que arrastra la voluntad al consentimiento. Así se dice en el Salmo sexto. Apiadaos de mí, Señor, porque soy débil. El alma espiritual es débil, en efecto, cuando su voluntad cede a la violencia de los movimientos de la sensibilidad. Pierde así la rectitud del juicio práctico y de la elección voluntaria o de elección, bien sea por miedo, ira o cualquier otra mala inclinación. Pedro durante la pasión renegó, lleno de miedo, 3 veces de nuestro Señor. Cuando por efecto de una viva emoción o una pasión nos sentimos inclinados a un objeto cualquiera, luego juzga la inteligencia que tal objeto nos conviene, y la voluntad da con facilidad su consentimiento, conculcando la ley divina. Mas hay que distinguir aquí la pasión llamada antecedente, que precede al consentimiento de la voluntad, y la consiguiente que le sigue. La pasión antecedente disminuye la culpabilidad, porque disminuye igualmente la libertad del juicio y de la libre elección. Esto se echa de ver especialmente en las personas muy impresionables. Por el contrario, la pasión consiguiente o voluntaria no disminuye la gravedad del pecado, antes la aumenta, o mejor dicho, es una prueba de que el pecado es muy voluntario, puesto que es la misma voluntad la que suscita ese desordenado movimiento de la pasión, como cuando alguien se encoleriza para hacer ver mejor su mala voluntad. De igual forma que una buena pasión consiguiente, como la santa cólera de nuestro Señor al echar del templo a los vendedores, acrece el mérito, una mala pasión consiguiente aumenta el pecado. El pecado de flaqueza es el de la voluntad que cede al impulso de una pasión antecedente. Su gravedad se aminora, pero eso no quiere decir que nunca pueda llegar a ser mortal. Lo es ciertamente cuando la materia es grave y va unida a un conocimiento y consentimiento plenos. Tal sería el caso del homicida que mata bajo el impulso de la ira. Es posible resistir sobre todo al principio a los movimientos desordenados de las pasiones, mas si no se opone esa resistencia ni se ora como es debido para obtener el auxilio divino, la pasión ya no es sólo antecedente, sino que se hace voluntaria. El pecado de flaqueza, aun el mortal, es más digno de perdón que cualquier otro, pero digno de perdón en ninguna forma quiere decir venial en el sentido corriente de esta palabra. Aun las personas piadosas han de poner mucha atención en este asunto, porque bien pueden producirse en ellas movimientos de envidia, no reprimidos que podrían hacerse caer en graves faltas, por ejemplo, en juicios temerarios, palabras y actos externos que fueran causa de graves divisiones, contrarias al mismo tiempo a la justicia y a la caridad. Sería grave error pensar que sólo el pecado de malicia puede llegar a ser mortal, porque sólo él contaría con la suficiente advertencia y el pleno consentimiento requeridos junto con la materia grave para constituir el pecado que da muerte al alma y la hace merecedora de la muerte eterna. Semejante error sería el resultado de una profunda deformación de la conciencia y aún contribuiría a aumentarla. Recordemos que al principio es fácil resistir a los desordenados movimientos de la pasión y que debemos oponerles resistencia y orar para hacerlo así, según las palabras de San Agustín.
recordadas por el Concilio de Trento. Dios nunca nos manda lo imposible, pero al imponernos un precepto, nos ordena que hagamos lo que podamos y que le pidamos lo que no podemos. El pecado de malicia. A diferencia del de ignorancia y de flaqueza, el pecado de malicia es aquel en el que se elige el mal a sabiendas. Los latinos decían de industria, es decir, de intento, expresamente sin ignorancia y aun sin pasión antecedente. Muchas veces este pecado es premeditado. No quiere esto decir que se quiera el mal por el mal, porque el objeto de la voluntad es el bien, y no puede querer el mal sino bajo el aspecto de un bien aparente. Mas el que peca por malicia con conocimiento de causa y por mala voluntad, desea a sabiendas un mal espiritual, por ejemplo, la pérdida de la caridad y de la divina amistad, a cambio de un bien temporal. Es claro que tal pecado así entendido difiere en gravedad del de ignorancia y del de flaqueza o debilidad. No se ha de concluir de ahí que todo pecado de malicia sea pecado contra el Espíritu Santo. Este, que es uno de los más graves pecados de malicia, tiene lugar cuando por menosprecio se rechaza precisamente aquello que nos salvaría o que nos libraría del mal. Por ejemplo, cuando se combate la verdad religiosa conocida, o cuando por envidia deliberadamente se entristece uno de las gracias y del adelanto espiritual del prójimo. Frecuentemente el pecado de malicia procede de algún vicio engendrado por múltiples faltas, mas también puede existir faltando este vicio. Así el primer pecado del demonio fue un pecado de malicia, pero no habitual, sino de malicia actual, de mala voluntad y de una embriaguez de orgullo. Es evidente que el pecado de malicia es más grave que los de ignorancia y de flaqueza, aunque éstos puedan ser mortales. Pero eso las leyes humanas mismas castigan con más rigor el homicidio premeditado que el cometido por pasión. La principal gravedad de los pecados de malicia proviene de que son más voluntarios que los otros, de que generalmente proceden de un vicio engendrado por faltas reiteradas, y de que, al cometerlos, se antepone un bien temporal a la divina amistad, sin a causa de ignorancia o de una violenta pasión. En estas cuestiones puede uno engañarse de dos maneras distintas. Unos se inclinarían a pensar que sólo el pecado de malicia puede ser mortal. Otros no comprenden bien la gravedad de ciertos pecados de ignorancia voluntaria o de flaqueza, en los que no obstante existe materia grave suficiente, advertencia y consentimiento pleno. Otros, al contrario, no comprenden suficientemente la gravedad de ciertos pecados de malicia cometidos en toda frialdad, con afectada moderación y gesto de benevolencia y tolerancia. Los que así combaten la verdadera religión y quitan a los pequeñuelos el pan de la verdad divina, ¿pueden acaso pecar más gravemente que el que blasfema y el que mata en un arrebato de pasión? La falta es tanto más grave cuanto es cometida con más voluntad y más conocimiento, y cuanto procede de más desordenado amor de sí mismo, que a veces llega hasta el desprecio de Dios. Por el contrario, un acto virtuoso es más o menos meritorio según que sea más voluntario y libre, y que esté inspirado por más grande amor de Dios y del prójimo, amor que puede llegar hasta el santo menosprecio de sí mismo, como dice San Agustín. Así sucede que el que ora con demasiado apego a los consuelos sensibles merece menos que quien persevera en la oración sin esos consuelos, en continua y profunda aridez, mas al salir de esta prueba, su mérito no desmerece si su oración procede de una calidad igual, que ahora influye felizmente en su sensibilidad. Además, un acto interior de puro amor tiene más valor a los ojos de Dios que multitud de obras exteriores inspiradas en menos fervorosa caridad. En todas estas cuestiones, ya se trate del bien como del mal, preciso es, sobre todo, atender al elemento que radica en nuestras facultades superiores, inteligencia y voluntad, es decir, al acto de voluntad realizado con pleno conocimiento de causa, y desde este punto de vista, así como un acto malo plenamente deliberado y consentido, como un pacto formal con el demonio, tiene formidables consecuencias. Del mismo modo, un acto bueno, tal como la oblación de sí mismo a Dios, realizada de manera plenamente deliberada, consentida y frecuentemente renovada, puede tener aún mayores consecuencias en el orden del bien, porque el Espíritu Santo es infinitamente más poderoso que el espíritu del mal,
y puede más en orden a nuestra santificación que aquel para nuestra perdición. Es muy conveniente pensar en estas cosas ante la gravedad de ciertos acontecimientos actuales, como el amor de Jesucristo, al morir por nosotros en la cruz. Fue más agradable a Dios que todo lo que pudieron desagradarle todos los pecados juntos. Así el Salvador es más poderoso para salvarnos que no el enemigo del bien para perdernos. En este sentido dijo Jesús: no temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Antes temed al que puede perder el cuerpo y el alma en el infierno. El enemigo del bien no puede, a menos que nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón, penetrar en lo íntimo de nuestra voluntad, mientras que Dios está dentro de nosotros más íntimamente que nosotros mismos, y puede llevarnos con fuerza y suavidad a los más profundos y elevados actos libres, a aquellos actos que son como un anticipo de la vida eterna. Capítulo quinto. El defecto o pasión dominante y el gusanillo roedor. Después de haber tratado de los pecados que se han de evitar de su origen y sus consecuencias, vamos a hablar del defecto o pasión dominante en cada uno de nosotros. Para proceder ordenadamente veremos, primero, en qué consiste, después el modo de conocerlo, y en fin cómo lo hemos de combatir. ¿En qué consiste el defecto o pasión dominante? Es el que en cada uno tiende a prevalecer sobre los demás y, en consecuencia, a hacerse sentir en nuestra manera de opinar, juzgar, simpatizar, querer y obrar. Es un defecto que, en cada uno de nosotros, guarda íntima relación con nuestro modo de ser individual. Hay temperamentos naturalmente inclinados a la molicie, a la indolencia, a la pereza, a la gula y a la sensualidad. Otros tienden a la soberbia. No subimos todos por el mismo camino a la cumbre de la perfección. Los blandos de complexión deben, mediante la oración, la gracia y la virtud, tratar de conseguir la fortaleza, más los que son impetuosos y fácilmente se dejan llevar a la violencia, deben por su esfuerzo y la ayuda de la gracia hacerse mansos y tratables. Nota de pie de página. Nuestro temperamento individual está generalmente bastante bien definido en un sentido determinado, según el principio natura determinator ad unum. Por eso tiene necesidad de ser perfeccionado por las diversas virtudes, merced a las cuales nos dará dado obrar razonable y cristianamente, según las diversas circunstancias y con relación a las diversas categorías de personas. Por ejemplo, cuando se trata de los superiores, iguales o inferiores, o según las diversas circunstancias en que pudiéramos encontrarnos. Cierra nota. Mientras no se haya conseguido esa progresiva transformación del temperamento, el defecto dominante en cada uno se hará sentir constantemente. Se trata de un enemigo doméstico que reside en nuestro interior y que es capaz, si echa fuerzas, de acabar por arruinar totalmente la obra de la gracia o la vida interior. Es, a las veces, como la hendidura de un muro sólido en apariencia, pero que no es tal, como una grieta imperceptible pero honda en la bella fachada de un edificio, que una violenta sacudida puede hacer venir a la tierra. Una antipatía, por ejemplo, una instintiva repugnancia hacia alguien, si no la vigilan la recta razón, el espíritu de fe y la caridad, puede acarrear al alma graves desastres y arrastrarla a grandes injusticias, con las que se daña más a sí propia que al prójimo, pues es cosa peor cometer que sufrir tales injusticias. El defecto o pasión dominante es tanto más peligroso cuanto que con frecuencia compromete nuestra primera cualidad, que es una buena y recta inclinación de nuestra naturaleza, cualidad que debe ser cultivada y sobrenaturalizada por la gracia. Uno se siente, por ejemplo, inclinado a la amabilidad, mas si por efecto de la pasión dominante, esa amabilidad degenera en debilidad y excesiva indulgencia, fácilmente podría llevarnos a la pérdida total de la energía. Otro, por el contrario, es naturalmente inclinado a la decisión, a la fortaleza, mas si se deja llevar de su temperamento irascible, la fortaleza degenera pronto en violencia, muy fuera de toda razón, y causa de mil desórdenes. Hay en cada hombre sombras y luces.
Existe el defecto dominante y a la vez excelentes cualidades. Mientras vivimos en la divina amistad, existe en nosotros un especial predominio o atracción de la gracia, que generalmente perfecciona en nuestra naturaleza lo que en ella hay de más hermoso, para irradiar luego sobre lo que vale menos. Así, unos son más inclinados a la contemplación, otros a la acción. Preciso es, pues, vigilar para que el defecto dominante no sofoque nuestras buenas inclinaciones, ni aquel atractivo de la gracia. De no hacerlo así, nuestra alma sería semejante a un campo de trigo invadido por la cizaña de que habla el Evangelio. No olvidemos que tenemos un enemigo, el demonio, que trabaja precisamente para que se desarrolle nuestro defecto dominante, para ponernos enfrente de aquellos que, en compañía nuestra, cultivan la heredad del Señor. El Salvador nos dice en San Mateo: el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero el tiempo de dormir los hombres, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Cierra cita. Explica Jesús que el enemigo es el demonio, que se esfuerza por destruir la obra de Dios, enfrentando entre sí a los que deberían colaborar santamente en la misma tarea de vida eterna. Es muy hábil para agrandar en nuestra opinión los defectos del prójimo, para transformar un granito de arena en una montaña, poniendo cristales de aumento delante de nuestra imaginación, a fin de irritarnos contra nuestros hermanos en lugar de colaborar con ellos. Por ahí se echa de ver los males que el defecto dominante nos puede acarrear si no le prestamos atención. Ese defecto o pasión es muchas veces como el gusanillo que va royendo el corazón de las frutas más sanas y hermosas. ¿Cómo conoceremos nuestro defecto dominante? Es evidente en primer lugar lo mucho que importa conocerlo bien y no hacernos ilusiones en esta materia. Y es esto tanto más necesario cuanto que nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas, lo conoce perfectamente y se sirve de él para poner desasosiego en nosotros mismos y en nuestro derredor. En el castillo de nuestra vida interior, defendido por las distintas virtudes, el defecto dominante es el punto débil que ni las virtudes teologales ni las virtudes morales defienden. El enemigo de las almas busca precisamente en cada uno ese punto débil, fácilmente vulnerable, y con facilidad lo encuentra. Por consiguiente, nosotros también debemos conocerlo. ¿Cómo? Es cosa bastante fácil en los principiantes si son sinceros, pero más tarde el defecto dominante ya no aparece tan claro. Se esfuerza por ocultarse y tomar aires de virtud. La soberbia se viste de apariencias de magnanimidad y la timidez con vestidos de humildad. Y sin embargo, es absolutamente necesario que lo conozcamos bien, pues si no lo conocemos, menos podremos combatirlo, y si no la combatimos, se ha acabado para nosotros la vida interior. Para dar con él, lo primero es pedir luz a Dios. Hazme conocer, oh Señor, los obstáculos que de manera más o menos consciente opongo a la acción de la gracia en mí. Dame luego la gracia de apartarlos. Y si en eso soy negligente, apártalos tú mismo, aunque mucho me hagas sufrir. Después de haber pedido muy sinceramente a Dios que nos ilumine, preciso es examinarse seriamente. ¿De qué manera? Preguntándose, ¿a dónde van mis ordinarias preocupaciones al despertarme por la mañana y cuando me encuentro a solas? ¿Cuál es el blanco de mis pensamientos y deseos? No hay que echar en olvido que el defecto dominante que, como la cosa más natural, se alce en jefe de las demás pasiones, toma apariencia de virtud, y si no se la combate, podría conducir hasta la impenitencia. Judas llegó a ella por la avaricia, que ni supo ni quiso dominar, y ella le arrastró como el violento huracán que precipita el navío contra las rocas de la costa. Para conocer el defecto dominante debe uno preguntarse, ¿cuál es generalmente la causa de mis tristezas y alegrías? ¿Cuál es el motivo ordinario de mis acciones, el origen corriente de mis pecados? No de una u otra falta accidental, sino de los pecados habituales que crean en mí como un estado de resistencia a la gracia, especialmente si tal estado es permanente y me lleva a omitir los ejercicios de piedad. ¿Por qué causa se resiste el alma a retornar al bien?
También hemos de preguntarnos, ¿qué piensa de esto mi director? ¿Cuál es en su opinión mi defecto dominante? Él es mejor juez que yo. Nadie en efecto es buen juez en su propia causa, porque el amor propio nos engaña. Muchas veces nuestro director ha descubierto este defecto antes que nosotros mismos. Quizás ha querido hablarnos de él en diferentes ocasiones. ¿Le hemos escuchado? ¿O más bien hemos pretendido excusarnos? La excusa está aquí siempre a flor de labios, porque el defecto dominante excita fácilmente a todas las demás pasiones, las dirige como señor, y ellas le obedecen al momento. Así es como el amor propio herido luego excita la ironía, la ira y la impaciencia. Además, ese defecto se ha llegado a echar hondas raíces, experimenta particular repugnancia en dejarse desenmascarar y combatir, porque pretende reinar en nosotros. Y llega esto a veces a tal extremo que cuando alguien nos acusa de él, le replicamos, podré tener otros defectos, pero este jamás. Podemos igualmente venir en conocimiento de la pasión dominante por las tentaciones que con mayor frecuencia suscita en nuestra alma el enemigo, porque sobre todo nos ataca por el punto débil de cada cual. En fin, en los momentos de verdadero fervor, las inspiraciones del Espíritu Santo acuden solícitas a pedirnos sacrificios en tal materia. Si con sinceridad recurrimos a estos medios de discernimiento, fácil nos será reconocer a este enemigo interior que con nosotros llevamos y nos hace sus esclavos. Cita. Aquel que se entrega al pecado, esclavo es del pecado. Cita. Dice Jesús por San Juan. Es como una prisión interior que llevamos con nosotros a donde quiera que vamos. Procuremos con toda nuestra alma hacerla a un lado. Gran fortuna sería encontrar a un santo que nos dijera, cita, este es tu defecto dominante y esta tu buena cualidad principal, que generosamente debes cultivar para conseguir la unión con Dios. Quiero citar. De este modo llamó nuestro Señor hijos del trueno Boanerges a los jóvenes apóstoles Santiago y Juan, que querían hacer bajar fuego del cielo sobre una aldea que se había negado a recibirles. Leemos en San Lucas. Y les replicó diciendo, ¿no sabéis de qué espíritu sois? El Hijo del Hombre no vino para perder a los hombres, sino para salvarlos. Y recita. En la escuela del divino Salvador, los Boanerges se hacen mansos, hasta tal punto que, al fin de su vida, San Juan Evangelista no acertaba a decir sino una cosa, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Sí, lo cito. Y como le preguntasen por qué repetía tanto la misma cosa, respondió, es el precepto del Señor, y si lo cumplís, con él basta. Sí, lo cito. Juan no había perdido nada de su ardor, ni de su sed de justicia, pero ésta se había espiritualizado e iba de una gran mansedumbre. De cómo se ha de combatir el defecto dominante. Es muy necesario combatirlo, porque es el principal enemigo interior, y porque, cuando está vencido, las tentaciones ya no son peligrosas, sino más bien ocasiones de progresar. Mas este radical defecto no quedará vencido sin antes haber realizado un verdadero progreso en la piedad o vida interior, sin que el alma haya llegado a un serio y estable fervor de voluntad, o sea, a aquella prontitud de la voluntad en el servicio de Dios, que es, según Santo Tomás, la esencia de la verdadera devoción. Para este combate espiritual, preciso es recurrir a tres medios fundamentales: la oración, el examen y la penitencia. La oración sincera, cita, hazme conocer, Señor, el principal obstáculo para mi santificación, el que me impide sacar fruto de las gracias, y aun de las dificultades exteriores que serían grandemente provechosas para mi alma, si, cuando se presentan, supiera yo recurrir a ti. Sí, la cita. Los santos como San Luis Bertrán pedían aún más, cita, quema y corte en esta vida, Señor, con tal de que perdones eternamente. Sí, la cita. El beato Nicolás de Flu oraba, quítame, Señor, todo lo que me impide llegar hasta ti, dame todo lo que a ti me conduzca, tómame y entrégame todo a ti. Sí, la cita. Esta oración no nos dispensa del examen, al contrario nos lleva a él, y, como decía San Ignacio,
Sería conveniente, sobre todo a los principiantes, tomar nota cada semana de las veces que se ha cedido a este defecto dominante. Es más fácil burlarse sin provecho de este método que practicarlo fructuosamente. Si con tanta diligencia solemos apuntar las entradas y salidas del dinero, seguramente que nos resultaría más provechoso saber las pérdidas y ganancias en el orden espiritual que tiene interés de eternidad. Importa mucho, en fin, imponerse una penitencia, una sanción, cada vez que recaemos en este defecto. Tal penitencia puede ser una oración, un momento de silencio, una mortificación interna o externa. Sería una reparación de la falta y una satisfacción por la pena que le es debida. Al mismo tiempo, tendríamos más cuidado para lo venidero. Muchos se han enmendado así de la costumbre de lanzar imprecaciones, imponiéndose cada vez la obligación de dar una limosna como reparación. Antes de haber conseguido vencer nuestro defecto dominante, nuestras virtudes son con frecuencia más bien buenas inclinaciones naturales que verdaderas y sólidas virtudes. Antes de esta victoria, la fuente de las gracias aún no se derrama muy caudalosa sobre nuestras almas, porque todavía nos buscamos demasiado nosotros mismos y aún no vivimos suficientemente de Dios. Preciso es, en fin, vencer la pusilanimidad que nos hace pensar que nuestra pasión dominante nunca la podremos desarraigar. Con la gracia nos será dado acabar con ella, porque, como dice el Concilio de Trento, citando a San Agustín, Dios no nos manda nunca lo imposible. Antes, al imponernos sus preceptos, nos ordena hacer lo que podamos y pedir la gracia que nos ayude en lo que no podamos. Hace dicho que en esta materia el combate espiritual es más necesario que la victoria, porque si nos dispensamos de esta lucha, por el mismo hecho renunciamos a la vida interior y a tender a la perfección. Nunca hemos de hacer la paz con nuestros defectos. Jamás hemos de creer a nuestro enemigo cuando quiera persuadirnos de que tal lucha no conviene sino a los santos para llegar a las más altas regiones de la santidad. Lo cierto es que sin esta lucha perseverante y eficaz, nuestra alma no puede sinceramente aspirar a la perfección cristiana, hacia la cual nos obliga a atender el supremo precepto de la caridad. Este precepto no tiene límites, en efecto, cita. Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Sin este combate no hay gozo interior ni paz, porque la tranquilidad del orden, que es la paz, nace del espíritu de sacrificio. Solo Él nos estabiliza interiormente en el orden, haciendo que muera todo lo que hay en nosotros de desordenado. Nota de pie de página. Uno de los defectos dominantes más difíciles de vencer es la pereza. Es posible, no obstante, conseguirlo con el auxilio de la gracia, porque Dios no manda lo imposible, y nos manda a orar a fin de conseguir lo que no podemos alcanzar con nuestro propio esfuerzo. Solo así la caridad, el amor de Dios y de las almas en Dios acaba por triunfar sobre el defecto dominante. Solo así ocupa esa virtud el primer rango en nuestra alma y reina en ella eficazmente. La mortificación que consigue hacer desaparecer nuestro defecto principal nos hace libres, asegurándonos el predominio de nuestras sanas cualidades naturales y la atracción de la gracia sobre nuestra alma. Así llegamos poco a poco a ser nosotros mismos, es decir, a poseernos sobrenaturalmente, echando fuera nuestros defectos. No se trata de copiar servilmente las ajenas cualidades, ni sujetarse a un molde uniforme, idéntico para todos. La personalidad humana es muy varía y desigual, como las hojas de un árbol que nunca tienen dos iguales. Pero tampoco hay que hacerse esclavo del propio temperamento, sino transformarlo, conservar lo que en él hay de bueno y aprovechable, y es preciso que el carácter sea, dentro de nuestro temperamento, como una huella de las virtudes adquiridas e infusas, sobre todo de las virtudes teologales. Si esto se consigue, entonces, en vez de referirlo todo a nosotros mismos, como acontecía mientras el defecto dominante era dueño de nuestra alma, nos sentimos inclinados a dirigirlo todo a Dios, a pensar casi constantemente en Él y a vivir solo para Él, aficionándole además a todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros.
Nota: para conocerse mejor conviene variar el examen de conciencia, haciéndolo a veces según los mandamientos de Dios y de la Iglesia, otras siguiendo el orden de las virtudes teologales y morales, o considerando, en fin, los pecados que se oponen a estas diferentes virtudes, como va indicado en los dos resúmenes que siguen. Muestro un esquema. Amor desordenado de sí mismo, soberbia para consigo mismo, vanagloria de donde nacen desobediencia, jactancia, hipocresía, disputas, rivalidad, discordia, afán de novedades, pertinacia, asidia, disgusto de las cosas espirituales de la que provienen, malicia, rencor, pusilanimidad, decaimiento, modorra espiritual, olvido de los preceptos, curiosidad de cosas prohibidas, soberbia para con el prójimo, genera envidia, de la que proceden odio, maledicencia, calumnia, alegría del mal ajeno y tristeza de su bien, ira de la que derivan disputas, violencias, injurias, vociferaciones, blasfemias, de la concupiscencia de los ojos genera avaricia que engendra perfidia, fraude, canalladas, perjurio, perturbación, acrimonía y endurecimiento. Concupiscencia de la carne genera gula, que produce bromas inoportunas, bufonadas, impureza, discursos insensatos, estupidez. De la carne lujuria, que da lugar a ceguera del espíritu, inconsideración, precipitación, inconstancia, amor de sí hasta el odio de Dios, apego a la vida hasta perder la esperanza de la eterna. Virtudes teologales y cardinales. De las teologales, la caridad, para con Dios y don de sabiduría, para con el prójimo y misericordia. El vicio contrario, disgusto de las cosas espirituales, envidia, discordia, escándalo. Virtud teologal de la esperanza, confianza, abandono y don de temor opuesto a la presunción. Vicio, presunción, desesperación. Fe y espíritu de fe y dones de inteligencia y de ciencia. Vicio, infidelidad, blasfemia, ceguera, ignorancia culpable. Virtudes cardinales, prudencia, docilidad a los buenos consejos y don de consejo. Vicio, imprudencia y negligencia, prudencia de la carne, astucia. Virtud, justicia y virtudes anexas de religión, don de piedad, penitencia, piedad filial, obediencia, gratitud, veracidad, fidelidad, liberalidad. Vicio, injusticia, impiedad, superstición, hipocresía, mentira. Virtud, fortaleza y don de fortaleza, magnanimidad, paciencia, perseverancia. Vicio, audacia temeraria, cobardía, pusilanimidad. Virtud, templanza, sobriedad y castidad, con mansedumbre y humildad. Vicio, intemperancia, lujuria, cólera, orgullo, curiosidad.